Les hemos contado lo que es noticia a esta hora. Vamos a analizar los principales asuntos en nuestra mesa de debate que ya está preparado. Javier Trinidad, buenos días de nuevo, todo tuyo. Hola Inma, buenos días de nuevo. Hoy la actualidad pasa en primer lugar por el pleno de la Asamblea de Extremadura, que va a comenzar en unos instantes a las 9:30, un pleno bastante largo. Pero antes, vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Estamos con el abogado y empresario Ángel Gómez, la periodista Guadalupe Moral y otro periodista, José Joaquín Rodríguez Lara. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Javier. Hola, Buenos días, encantada. Bueno, hoy pleno de la Asamblea, en primer lugar, con cambios en la organización, con una nueva secretaria en la mesa, la presencia de Ciudadanos ya en la mesa de la Asamblea, que es una novedad en estos 32 años ya de autonomía, y también, sobre todo, un tema fundamental, la Sierra de Gata y las medidas para la reforestación. Bueno, es uno de los temas estrella, sin duda, del pleno de hoy, del orden del día del pleno de hoy, en el que hay temas interesantes, desde mi punto de vista, pero la comparecencia de la consejera, la situación en la que se ha producido su llegada al cargo, el hecho de que vaya a hablar de un tema tan importante, de la noticia del verano en Extremadura y en gran parte de España, como es el incendio de la Sierra de Gata, pues hace que esa comparecencia sea esperada y que pueda dar de sí. Lo que vaya a dar de sí ya no depende del tema, depende de los protagonistas que los desarrollen, ¿no?, de la propia consejera y de las intervenciones que tengan los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Bueno, pues vamos ahora ya en directo, sí, a la Asamblea de Extremadura, donde nos espera ya nuestra compañera Beatriz Carrasco. Sí, la Sierra de Gata va a concentrar todas las miradas en el pleno de hoy aquí en el Parlamento. Todos los focos van a estar puestos en la consejera de Agricultura, en cierto modo también porque es su primera comparecencia ante la oposición. Se estrena prácticamente como consejera después de que haya sido nombrada, como comentabais hace solo unos días, en sustitución de Santos Horna. Y también va a ser importante por el calado de lo que va a contar aquí. Va a explicar cómo actuó la Junta durante el incendio y lo que ha hecho además la Administración regional para minimizar el impacto en la zona afectada. Muy atenta estará la oposición, que ya ha exigido, por ejemplo, tanto Ciudadanos como el PP, que sea declarada la zona de la Sierra de Gata como zona catastrófica. Bueno, es la noticia, la Sierra de Gata, en un pleno que se antoja bastante largo, puede llegar incluso hasta la tarde, pero que va a traer también muchos más temas. Sí, es un pleno maratoniano, es el primer pleno propiamente ordinario que viene cargado ya de proposiciones de ley, también de propuestas de impulso y de pronunciamiento, y esta tarde seguramente seguirá la sesión y veremos seguramente en esa sesión de tarde cómo el PSOE va a buscar el apoyo de toda la Cámara para pronunciarse contra el indulto en caso de corrupción política, algo que ya ha venido anunciando el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, desde hace tiempo. También se va a hablar aquí hoy del acogimiento de refugiados sirios y se va a hablar también de retomar las negociaciones de la deuda histórica. Gracias, Beatriz Carrasco. Pues mucho que cortar, mucha tela que cortar hoy en el pleno de la Asamblea con esa propuesta sobre los indultos y también la acogida de los refugiados, que ya vemos que en Europa parece que no se ponen muy de acuerdo sobre cómo hacerla y sobre todo cuándo hacerla. Sí, temas muy de actualidad. El primer pleno que llega después de todas las vacaciones de septiembre, el primer pleno viene cargado. Yo creo que sí que es importante, sobre todo, la comparecencia de la nueva consejera, por tratarse también del nuevo cargo que ostenta ahora y de la importancia que ha tenido todo el verano Sierra de Gata de nosotros, pero no hay que olvidarse de otros temas, por ejemplo, como el tema de los refugiados sirios, que también urge y la situación es dramática, ¿no? Y temas como el del indulto. Sí, bueno, yo creo que es la vuelta al cole en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues lo esperamos con cierta expectación, ¿no? A ver cómo reaccionan los distintos grupos parlamentarios y, bueno, pues en los temas más cercanos y más próximos, también hasta los temas más globales, como puede ser el tema de los refugiados, será interesante ver cómo reacciona el Parlamento. A mí me parece y me gustaría que la intervención de hoy sobre Gata no se centrara tanto en justificaciones de lo que pudo o debió ser, que son necesarias, sino también en lo que va a ser y debe ser a partir de ahora. Y el tema de los refugiados, pues también me gustaría que rompiéramos una lanza en el tema de dejar de ver si somos galgos o podencos y quién tiene culpa o quién no tiene culpa o cuántos problemas genera
una prioridad que es indiscutible, que es atender y salvar vidas, ¿no? Y a partir de ahí pues luego cuidamos vidas y vemos cómo podemos desarrollar todo lo demás, pero creo que esa prioridad es indispensable atenderla y bueno, creo que debemos seguir el testimonio que ya han dado en otras comunidades, en otros ayuntamientos, en otras corporaciones, en otras instituciones públicas, ¿no? Y creo que aquí también vamos a estar a la altura. Y vamos a hablar ahora de otra prioridad que lo lleva siendo ya bastantes años en Extremadura para el desarrollo económico de la región, que es la plataforma logística, sobre la que hay novedades, sobre todo después del anuncio que hacía este miércoles en la Asamblea, en la Comisión de Economía e Infraestructuras, el consejero José Luis Navarro. Acometeremos el desbloqueo de la situación administrativa de la plataforma logística de Badajoz, desbloqueo que nos impide a día de hoy finalizar la redacción de los proyectos técnicos. Tendremos que resolver, en primer lugar, un informe urbanístico negativo del Ministerio de Fomento y nos pretendemos reorientar el proyecto hacia su enfoque internacional, hacia la logística. Plataforma logística que sigue en el mismo punto en el que estábamos. Sí, ese es un tema. Fíjate que es importantísimo, Javier, es importantísimo para Extremadura la plataforma logística del suroeste, es importantísima la capacidad que tiene ese proyecto de generar empleo, de generar riqueza, y que es increíble que en una tierra como esta, tan necesitada de impulsos pues empresariales y de proyectos que generen riqueza, permanezca en la situación en la que está. Oiga, por la administración central han pasado varios gobiernos, por la administración autonómica han pasado varios gobiernos y han pasado muchos años, y Extremadura ni se merece que eso siga así, ni puede aguantarlo mucho tiempo más. O sea, que cualquier cosa que se haga para desbloquear el proyecto y para ponerlo en marcha de una vez, por favor, de una vez, está justificadísimo. Y yo creo que todas las fuerzas políticas de esta región, tanto las fuerzas políticas parlamentarias como las extraparlamentarias, tendrían que ponerse a remar en el mismo sentido, sin discusiones. Decir, mire usted, si no se trata quién tiene que liderar el proyecto, pues ahora le toca liderar el proyecto al Partido Socialista, porque es el que gobierna. Yo lo he dicho muchas veces en este estudio, en otras ocasiones, le toca gobernar al gobierno, no a la oposición. Pues ahora mantengo el mismo criterio, le toca gobernar al gobierno. Pues el gobierno tiene que recibir el apoyo de las demás fuerzas políticas, parlamentarias y extraparlamentarias, para que eso salga adelante, porque Extremadura lo necesita, porque lo necesitamos todos los que nos están escuchando. Yo lo necesito, todos lo necesitamos, que eso funcione. Además, hay algo que llama mucho la atención de lo que sucede con la plataforma logística y en muchos otros proyectos que curiosamente siempre impactan en el ámbito de mayor déficit de nuestra comunidad autónoma, que es el tema de las infraestructuras, ¿no? Y es la descoordinación entre las administraciones, ¿no? Esas contradicciones continuas que al final hacen que parece que vivamos en un reino de taifa de instituciones públicas donde priman a veces mucho más los intereses políticos que los realmente relacionados con la ciudadanía o con la población de destino de esas medidas. Fomento ahora jurídicamente y probablemente con los argumentos correspondientes contradice la línea jurídica que seguía y que amparaba el desarrollo de la plataforma logística, que era el proyecto de interés regional, y ahora eso paraliza un proyecto que ya de por sí viene paralizado desde hace 10 años. Y mientras tanto, pues las víctimas de todo eso es un territorio concreto con un déficit evidente en cuanto a infraestructura y alcance, y además teniendo en cuenta que esa plataforma tiene un peso específico en cuanto a la estrategia de desarrollo, de comercialización y de competitividad empresarial de nuestra región, ¿no? Y mientras tanto también generando expectativas en los ciudadanos, en las personas, en los empresarios, porque la primera piedra se puso en marzo, ¿no? Desde la primera piedra... La primera piedra y el cartel se puso hace 10 años, como bien dice Por Ángel. eso, claro, entonces está generando una expectativa. Hay una primera piedra, una adjudicación de una obra, comienza, pero es que en ese mismo mes también llegó esta noticia, esta paralización, ¿no? De Entonces, la que nos enteramos ahora. Claro, de la que nos Y enteramos de ahora. refilón Y casi. mucho me temo que encima el debate ahora también se conducirá hacia
de quién es la culpa de que ahora nos veamos otra vez así, ¿no? Y ocupará esto portadas de medios durante mucho tiempo, pero la plataforma seguirá parada y seguiremos otra vez con la discusión de si fuiste tú, de si fui yo, de si tú lo pudiste evitar o no, y la solución no llegará, ¿no? Tendemos a discutir sobre los culpables, pero discutimos poco y debatimos poco y sobre todo aplicamos poco las soluciones. Ese es el asunto peor de todo, el que nos obcequemos en el debate sobre quién ha hecho qué y es responsable de qué, o que el que va a hacer no sé qué no vale porque resulta que lo que vos hacés es una plataforma que es local. Mire usted, ponga usted la plataforma en marcha como sea, aunque sea con un chiringuito de feria, póngalo usted en marcha, porque si usted la pone en marcha estará desbloqueando una situación. Es que da la impresión, uno escucha este tema, o yo escucho este asunto y tengo la impresión de que todas las administraciones no solo vienen por doble vía, y claro, además enfrentados, ¿no? Entonces no se van a encontrar nunca. No se van a encontrar nunca porque van en caminos distintos, por favor. Y una cosa muy llamativa que el ciudadano a pie la percibe, o por lo menos a mí me sale decirla, ¿no? Que la administración acaba siendo una excusa para la propia administración. Llega uno, quiero hacer esto, pero ahora resulta que vienen los otros que están en otra administración y que casualmente o no son de otra corriente política, otro partido político, y ponen la china en el zapato para que no se pueda hacer. Probablemente con fundamento o no. En este caso estamos hablando de en el momento en el que llegó ese informe negativo de Fomento, era el mes de marzo, gobernaba el Partido Popular en ambas instituciones. Lo que yo no sé por qué no se ha conocido esta paralización hasta hoy con las horas adjudicadas. Sí. ¿Si se ha hecho algo en este tiempo para intentar evitar esa paralización? Pues, habría que preguntarle a las personas responsables en aquel momento, y será una pregunta interesante hacerle si tienes la ocasión, desde luego, yo se lo haría por lo menos a la persona responsable, ¿no? Pero el que responda a eso, y el que lo supiéramos, tampoco soluciona el tema. Si el tema es que es otro. El tema es decir, mire usted, esto es un proyecto de todos. Esto es equiparable a cuando en la transición el proyecto era la libertad y la democracia. O sea, allí estaban, incluso se construyó una cosa que era parecida a esto, que era un engendro, que era la Platajunta, porque había la Junta Democrática, la Plataforma Democrática, se fusionaron en una que se llamaba la Platajunta. Oiga, mire usted, fusiónese usted en la Platajunta Logística del Suroeste, por favor, porque el tema, lo importante no es quién lo ha hecho, ni quién lo va a hacer, ni quién no hizo, ni quién es el responsable de nada. Lo importante es que usted ponga eso en marcha, que todos ustedes lo pongan en marcha, que todos nosotros lo pongamos en marcha y que toda la región lo disfrute. Y perdonadme que me exprese con vehemencia sobre este tema, es que me parece que es una cosa tan de cajón, tan fácil de comprender, tan necesaria y que lleva tantos años, que hombre, aquí pasamos, o yo paso directamente de la esperanza a la indignación y de la indignación a la esperanza, porque a ver qué te dice, se va a poner en marcha. Oh, por favor, ya, por fin, ya. Sí. Después se paraliza. No, por favor, ¿cómo se puede paralizar? Claro. Y otra vez, estamos en la misma, ¿no? Y además llama la atención porque pasado julio, la Comisión Europea incluyó la plataforma logística entre uno de los proyectos prioritarios dentro de España, y venían unos fondos destinados a ese proyecto, ¿no? Entonces, llama la atención también porque... Además, estratégicamente, ya se ha determinado por múltiples informes, en todos los debates empresariales, institucionales, que es necesario, era necesario contar con esa infraestructura, ¿no? A mí me vuelve a evocar y a sonar todo esto con los matices correspondientes a lo que ocurrió con la refinería, a lo que ocurrió con tantos otros proyectos de dinamización, vertebración, impulso de la actividad y de generación de oportunidades en nuestra región, ¿no? Con el agravante de que esto se dilata en el tiempo y además nos metemos en esa vorágine ya insultante para la cotidianidad de cualquier ciudadano, ¿no? Que es, venga, y ahora, ¿qué pudiste hacer? ¿Qué no hiciste? ¿Tú fuiste? La instrumentalización política del problema en lugar de la gestión política de la solución, ¿no? Una diferencia importante, Ángel, con respecto a la refinería que has citado, y que también es un proyecto fallido. Lo evocaba en términos de la farragosidad de la administración, del montón de tiempo que nos tuvieron entretenidos con que se tenía que resolver un informe de... Insisto con una diferencia importante, es que mientras que la refinería pues tenía personas y grupos sociales en contra, en el sentido de que, bueno, pues mire usted, que si la contaminación, o que si ya no va a ser necesario porque el petróleo se está acabando, cosas más que discutibles, pero que no voy a entrar en el tema este,
Esto no tiene nadie en contra. O sea, alguien ha dicho, mire usted, es que hacer ahí una plataforma es una cosa que contamina o que... Yo no conozco a nadie que esté en contra. Puede tener competidores, lo digo porque, por ejemplo, ayer el alcalde de Badajoz se refirió a este asunto y dijo que esa plataforma tenía que estar sí o sí para cuando estuviese terminada la ampliación del canal de Panamá en 2018 para que las mercancías viniesen por aquí. Evidentemente, pero claro, es que ese es uno de los... Y hay una carrera por ver quién pone primero una plataforma. Una de las circunstancias. El canal de Panamá, no hace falta explicar lo que es, se está ampliando, va a permitir el paso de más mercancías, de más buques desde el Atlántico al Pacífico, desde el Pacífico al Atlántico, y entonces las mercancías de Europa que vayan a atravesar por ahí, pues desde la península ibérica saldrán del puerto de Sydney o del puerto de Lisboa, me parece, no me acuerdo, eran 3 puertos, uno era el de Sydney. Tiene usted que llevar las mercancías hasta el puerto. Y para llevar las mercancías hasta el puerto no es una cosa que se monta en el tren, en el señor que produce la mercancía, el producto, y lo lleva directamente al puerto. Eso tiene que estar pasando, se tiene que estar centralizando en plataformas, en sitios lo que ha ocurrido siempre en un almacenamiento, y además eso generará que haya empresas que se instalen en la plataforma para gestionar ese tráfico de mercancías y empresas auxiliares que tengan que atender a esas otras empresas. En fin, es una cadena. Que habría que llegar en los primeros. Sí, es el tema de competitividad empresarial y estructural de la que hablábamos. Es decir, que cuando pretendemos competir en un mercado cada vez más globalizado, cada vez más internacionalizado, cuando una de las estrategias principales de la economía nacional pasa por la internacionalización empresarial, una plataforma logística no es una opción, es una obligación en un territorio más como el nuestro, donde ya se nos está dejando por el lado de fuera de todo el desarrollo de infraestructura de nuestro país y por añadidura de Europa, ¿no? Entonces, realmente es un tema para remangarse encima de la mesa y solucionarlo, y no tirarnos ahora no sé cuánto tiempo viendo quién, qué, cómo, cuándo y por qué estamos donde estábamos, y que es donde estuvimos hace 10 años, ¿no? Con una piedra puesta en un casi descampado y un cartel amarillo que ahora es blanco y que volverá a ser amarillo si esto sigue así, ¿no? Seguramente la proximidad de las elecciones tampoco va a generar que eso se resuelva pronto, seguramente. O sí. O sí, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí. o que se oculten ciertas cosas, como parece ser que estaba este informe, ¿no? Que ha salido ahora. Es otra de las propuestas que deberá llevar Fernández Vara a la reunión con la ministra de Fomento, que aún parece que no tiene fecha. Se solicitó y no ha recibido, y tiene muchas peticiones en materia de fomento. Ese es otro gran lastre de este ejercicio 2015, el arrastre electoral, lo que es un periodo electoral en un país. Tenemos que saber lo que implica a veces de paralización. Lamentablemente nos estamos metiendo en una inercia en la que se gobierna desde criterios estrictamente electoralistas durante demasiado tiempo, ¿no? Pero eso hace todavía mucho más crítico cuando ya estamos en el año electoral, con lo cual al final todo cambia en ese año. En algún sentido, pues parece que todas las vacas gordas se reservan para ese momento. Encima venimos de unas elecciones municipales y autonómicas también cercanas, y todo eso nos tiene metido en una especie de burbuja que desde luego a mí también me inquieta, ¿no? Porque uno no sabe realmente cuáles son las medidas reales, y esas medidas de maquillaje político que muchas veces nos meten en una dinámica peligrosa, ¿no? A mí eso sí que me... Larra escribió un artículo muy famoso que es Todo el año es carnaval, y aquí todo el año es elecciones. O sea que no es que vengamos de elecciones y vayamos para elecciones, que elecciones son todos los días. O estamos en campaña electoral, o estamos reflexionando sobre lo que vamos a hacer en la campaña, o estamos todos los días. Si es que es así. Por lo tanto, la campaña, las elecciones, en este tema, es que vivimos inmersos en elecciones en este país. Si no es unas, son otras. Y lo que hay que hacer es la escena del sofá, otra vez. Aquí hace muchos años se hizo la escena del sofá entre el presidente Ibarra, entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Fomento entonces, Álvarez Casco. Se hizo la escena del sofá sobre el tema del AVE. Evidentemente después no llegó a nada, porque el AVE tenía que estar en el 2010 y no llegó,
pero se hizo la escena del sofá, se rompió el enfrentamiento y era un enfrentamiento en el que el PSOE estaba colgando vídeos y haciendo vídeos llamando el Doberman a Casco. Y en esa situación de enfrentamiento político extremo hubo dos personas, un ministro, Álvarez Casco, y un presidente, Rodríguez Ibarra, que olvidaron cualquier tipo de polémica, cualquier tipo de enfrentamiento político entre sus respectivas formaciones y se sentaron a discutir sobre el tema del tren en Extremadura y llegaron a acuerdos. Hay que hacer lo mismo aquí. Olvídense, por favor, de las rencillas y de los enfrentamientos políticos. Olvídense. Hay una cosa que está por encima de eso y es el interés de los extremeños. De todos los extremeños. Y eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si alguien no tiene en cuenta eso, sea del gobierno, sea de la oposición, sea parlamentario o sea extraparlamentario, si alguien no tiene en cuenta eso, está traicionando a los extremeños. Hombre, está perjudicando a los extremeños. Estaría bien, hasta cierto punto y con ciertos matices, que todos los años estuviéramos de elecciones, si verdaderamente eso no implicase que los políticos se dedicasen durante 3 meses a mítines populistas con sus entornos controlados, si eso nos implicase el coste que nos implica a las arcas públicas y si eso permitiese que verdaderamente los ciudadanos emitiésemos y fuésemos escuchados en nuestras opiniones anualmente, ¿no? La realidad es que ese electoralismo se traduce pues en medidas que parece ser que pueden ser y luego no son, en medidas que fueron y el por qué no fueron, y en quién es culpable de qué y no en quién va a solucionar qué, o en soluciones que luego no son tal solución, sino que acaban siendo parte del problema, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de medidas, en este caso ya previstas para 2016, y es otro de los anuncios que hacía ayer el consejero de Economía e Infraestructuras en la Asamblea, y es en este caso sobre la apertura de horarios comerciales. Adaptaremos la normativa sobre horarios comerciales a la demanda absolutamente mayoritaria del sector, con la única excepción de las grandes superficies, volviendo, por tanto, a los 10 días festivos de apertura al año. Bueno, pues la Junta, que va a volver a rebajar, lo va a llevar al Consejo de Comercio, de 16 festivos a 10 en las zonas de gran afluencia turística. Recordamos que son Badajoz, Cáceres, Mérida y también Moraleja. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros al portavoz del Centro Comercial Abierto de la calle Menacho en Badajoz, a Félix Retamar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, imagino que satisfecho con ese anuncio de volver a los 10 festivos. Pues sí, la verdad que hubo una expectación ayer bastante importante en lo que era todo el Centro Comercial Abierto Menacho y adyacentes, y la verdad que en una gran mayoría estamos muy contentos. 10 festivos que estaban hasta el año 2014, son ya 2 años de 16 festivos. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido en estos casi 24 meses? Pues bueno, como ya le digo, dentro de la asociación nuestra el 80% estaba por la no apertura de los domingos, porque la verdad que no han sido rentables en este periodo. Lo que sí, efectivamente, reconocemos también la labor que se ha hecho, la apuesta que se ha hecho también para intentar incentivar lo que es una ciudad como Badajoz como ciudad de comercio, ¿no? Pero no han podido servir estos 2 años para, digámoslo así, ponerse las pilas al pequeño comercio ante esas aperturas. Yo pienso que sí, que nosotros las pilas no las hemos puesto. Lo que pasa es que las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, pues no ha resultado positivo el efecto que se ha hecho, ¿no? Bueno, vamos a abrir la mesa a nuestros tertulianos para que puedan preguntarle lo que estimen conveniente a Félix Retamar, el portavoz del Centro Comercial Abierto de la calle Menacho. Yo quería preguntarle, el otro día escuché a la Federación, a alguien de la Federación Extremeña de Comerciantes, decir que hay estudios que demuestran que estos años de apertura de más festivos abiertos no han servido ni para generar más ventas ni para generar nuevos contratos. No sé si realmente existen esos datos, manejan esos datos y si realmente ha sido así, vamos. Pues efectivamente, creación de empleo ha sido mínima, lo que pasa que las horas de trabajo se han repartido en lo que es en toda la semana. Ha habido contratos puntuales, eso sí, contratos puntuales para lo que es la semana, pero después en nivel de venta, la verdad que el incremento ha sido mínimo.
Yo también tenía una curiosidad, ¿no? Y es que quizás en la evaluación de todo esto habrán tenido en cuenta que estos años no han sido evidentemente los mejores para el consumo, ¿no? Y quizás no hayan sido tampoco los más idóneos para evaluar medidas de este tipo. Eso por un lado, no sé si lo han tenido en cuenta a la hora de evaluar todo esto. Y luego, si también, dentro de que evidentemente creo que la reducción de festivos puede ser una medida muy razonable, sobre todo en la transición de la competitividad que el comercio necesita ante las grandes superficies, si también esto va acompañado de ese proceso a lo mejor de reflexión del pequeño comercio, en el que se nota una evidente evolución hacia buscar medidas pues de competencia que tienen que ver con sus armas, ¿no? Que son a lo mejor el servicio, la cercanía, la innovación en la proximidad. Es decir, que si en definitiva, también como apuntaba Javier al principio, esto también sirve no para volver a acomodarse en barreras, sino para, oye, pues aunque necesitamos ese periodo y no podemos competir en esos horarios con las grandes superficies, si realmente somos conscientes de que como pequeño comercio tenemos que evolucionar, tenemos que innovar y tenemos que avanzar, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, como ya lo he dicho anteriormente, creo que no ha sido el periodo idóneo para hacer las medidas de abrir los domingos, los domingos que se están abriendo actualmente en el año 2015, y lo que sí, efectivamente, el pequeño comercio ha reflexionado ante esta situación, ¿no? De hecho, ya le digo que no era todo el 100% de lo que era la agrupación o todo eso, sino en un 80% era el pequeño autónomo con pocos empleados, es el que se opone a abrir más domingos, porque no ve efectivamente lo que es la rentabilidad de su negocio con dicha apertura. También hay un 20% que son inversores, como son también cadenas de franquicias, etcétera, que debido a la situación lo que le interesa efectivamente es abrir las máximas horas posibles, ¿no? Y efectivamente tiene razón, o sea que no ha sido el momento justo. El pequeño comercio ha aprendido y está adaptando ahora sus establecimientos muchísimo más y efectivamente esto pasará de que pase a lo mejor pues un periodo de tiempo, pues la reflexión sería otra. A mí me parece que con el sistema de vuelta a los 10 domingos, a los 10 festivos, perdón, lo que se hace es perjudicar al consumidor. A mí me parece bien que el pequeño comercio defienda sus intereses. Me parece bien que esté contento porque le dan la razón y le reconocen lo que ha estado pidiendo durante años. Pero me parece que se perjudica al consumidor, porque justamente cuando el consumidor tiene tiempo para ir de compras, más tiempo, es cuando es un festivo, no tiene jornada laboral o no hay niños en el colegio. Y me parece también que podría, por parte del pequeño comercio, sobre todo en lugares como comercio abierto, zonas como Menacho en Badajoz y otras grandes poblaciones, establecerse, como ocurre con las farmacias, comercios de guardia. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo que alguien que quiera comprarse una prenda durante un festivo pueda, porque hay algunos comercios que sí abren y en el siguiente festivo le tocará abrir a otros. No estoy de acuerdo. Yo pienso que Badajoz es la ciudad que tenemos, es una ciudad de 150.000 habitantes, donde disponemos de bastante tiempo para hacer eso. Y también el comercio también necesita, bueno, la conciliación familiar de todos los componentes del sector. O sea, creo que Badajoz no es una ciudad, una gran ciudad como Madrid y Barcelona, donde haya, bueno, pues público suficiente como para tener los establecimientos 24 horas abiertas. Pero por al menos le podía permitir que a quien quiera abrir, que abra. Quien quiera abrir. Vamos a ver, el pequeño comercio está estipulado que el que tiene menos de 300 metros cuadrados puede abrir cuando quiera. O sea, ahí no hay ninguna prohibición. O sea, el domingo que quiera abrir una tienda, eso lo puede hacer perfectamente. Félix Retamar, portavoz del Centro Comercial Abierto de Menacho. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues es el debate abierto sobre los festivos. Hay que decir que Extremadura estaba casi entre las comunidades con más posibilidades de festivos en las grandes superficies. Hay que comentarlo porque los pequeños comercios pueden abrir cuando quieran. Pero perdóname, pero no eran toda Extremadura, eran en 4 puntos. Sí. O sea, tampoco me parece
Es que, insisto, tienen derecho a conciliar la vida familiar. Sí, pero estamos hablando de los 16 festivos o los 10 en este caso son las grandes superficies. El pequeño comercio puede abrir, tiene libertad de horario. Claro, puede abrir, pero no quiere abrir porque tiene derecho a conciliar la vida familiar. Es decir, como él no quiere abrir, como el pequeño comercio no quiere abrir porque tiene derecho a conciliar la vida familiar, no quiere que abran los demás con el fin de que no le quiten venta. Entonces digo, mire usted, organícese, porque al final yo creo que el perjudicado es el usuario, el consumidor. Y tanto las palabras del consejero como las palabras del representante del Centro Comercial Abierto de Badajoz, de Félix, inciden en los intereses del sector, no en los intereses de los usuarios. Yo no soy comerciante, no tengo familiares comerciantes, no tengo que conciliar la vida familiar como comerciante, pero sí soy consumidor y soy usuario. Y creo que si necesito una cosa en un momento determinado y porque el comerciante tiene que conciliar la vida familiar, está todo cerrado, a mí me perjudica. Pero yo creo que el comerciante, que el usuario también tiene facilidad para ir a comprar, porque ya tienen una competencia, grandes superficies abriendo más horas al día, a la mediodía, más tarde por la noche, entonces ahí también hay más facilidad para ir. Yo creo que también no solamente hay que escuchar al sector, que la mayoría de las empresas extremeñas son pymes, muchas de ellas son comercios, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en Extremadura y muchas son comercios. Yo creo que también hay que escuchar sus reivindicaciones, que mínimo por el porcentaje que representan... Bueno, sí, no solo las han escuchado, las han escuchado y las han atendido. Y era un compromiso, además era un compromiso electoral, las elecciones las ha ganado el Partido Socialista, tiene todo el derecho del mundo el Partido Socialista a aplicar una medida incorporada y anunciada con tiempo, vamos, creo que está en las 60 medidas de vara, anunciada con tiempo y que ha recibido la bendición del electorado. Si yo eso no lo estoy discutiendo, en modo alguno estoy discutiendo ni poniéndole pegas a que el gobierno quiera hacer eso y lo haga. Si eso está bendecido por el electorado. Lo que sí digo es que en ninguna de las declaraciones se tiene en cuenta, desde mi punto de vista, y no se menciona a lo que le interesa al consumidor. Es lo único que digo. Yo creo que este debate es puede ser muy profundo y con muchas variables, ¿no? Y además desde distintos puntos de vista, todos muy legítimos y perfectamente argumentables. Desde el punto de vista del consumidor, que podemos ser todos los que estamos aquí, evidentemente, mientras más flexibilidad de horario, mientras más horario de apertura haya y más oferta haya en todos los horarios, pues evidentemente mucho mejor, ¿no? También es cierto, y lo comentaba el representante de los comerciantes, que los hábitos de consumo a veces los tenemos muy arraigados y eso hasta que lo cambias también cuesta, razón de más y acreditada por el hecho de que no han tenido una especial rentabilidad, sobre todo en el pequeño comercio, la apertura en determinados festivos. Pero luego también desde el punto de vista de la gran superficie, de la generación de empleo desde de la gran superficie, de la atracción de grandes superficies hacia nuestra región, la limitación de festivos también, seamos conscientes que es un obstáculo, ¿no? Porque son superficies que funcionan a gran volumen de venta y que necesitan una maquinaria en movimiento durante mucho tiempo, muchos días y mover mucho personal en muchas horas, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser también disuasorio de cara a la instalación en nuestra región de grandes superficies. Y luego respecto de los pequeños comerciantes, como decía, tienen la flexibilidad de las superficies menores a 300 metros cuadrados, pero además yo vuelvo a insistir en que a lo mejor su idea sí, pero que precisamente eso es a lo que iba, ¿no? Que quizás el planteamiento no sea competir en lo mismo que hacen las grandes, sino diferenciarse. A lo mejor no está en que tengo que abrir al mismo tiempo y en los mismos horarios ni tantas horas como las grandes, sino abrir otras horas y ofrecer cosas diferentes, ¿no? Yo efectivamente no creo en la competencia basada en limitar al otro, sino en que dentro de un plano de razonable igualdad o de razonable justicia, que es que cada uno tenga lo suyo dentro de una posición de partida equilibrada, pues intentemos dar lo mejor, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la competitividad del pequeño comercio no pasa por abrir las mismas horas, pasa por abrir en otros horarios con otro servicio de cercanía, de proximidad y luego otra visión ya muy empresarial que es
hombre, y también para facilitar esa competencia, esa capacidad de atraer y de ser rentable como negocio, lo que sigue siendo impensable y parece muy sencillo, pero al final es una utopía en este país, es que a un pequeño comercio contratar a un empleado, su coste social, su coste laboral es prácticamente idéntico que para el Corte Inglés o para la gran superficie. Mientras no haya esa estructuración y segmentación empresarial en cuanto a los costes laborales, también la competitividad económica del pequeño comercio se ve lastrada, lo mismo que pasa con cualquier pyme, micropyme o autónomo. Enseguida seguimos, perdona José Joaquín, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos después de la publicidad. Hola chicos, si queréis ver cómo se mosquea Teo, no os podéis perder el capítulo del sábado que viene. Bueno, es que vamos a capturar una mosca radioactiva. Uy, aquí en Trécula Mécula. Trécula Mécula, mágica fórmula para pasarlo bien. Esta semana en Con Permiso Rural. Estáis en la Casa del Mundo, en un lugar pues muy especial. Es una casa rural con la categoría de las 3 encinas. La estructura fundamentalmente es un octógono. Esto antes de la reforma era una única habitación. No todos los sitios tienes la posibilidad de tomar el sol haciendo naturismo. Nuestro pueblo está en la provincia de Cáceres. Estamos muy cerca de otro país como Portugal. Somos unos 2.400 habitantes. La bancarrota, capítulo 2. Este es Doggy y se dirige a su lugar favorito, la tienda de Sánchez Cortés. Sánchez Cortés, un lugar mágico para los niños. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso, aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate 2 gafas de marca por 99 €. Perfect Visions. Diez y 5 minutos, vamos a debatir más asuntos de la actualidad, entre otros la última carta del ministro Cristóbal Montoro a Extremadura, el nuevo tirón de orejas por el pago a proveedores, un asunto del que este miércoles hablaban el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el líder de la oposición, José Antonio Monago. La carta existe, y en esa carta es donde nos dice que no es la primera vez que se manda, que ya se había mandado en el 5 y el 26 sin éxito, es decir, que no se había cumplido con la obligación que había. Pero es que, digo más, no es que no se hubiera incumplido, es que se dijo lo contrario. Mientras estaban recibiendo cartas avisando al gobierno de que se estaba incumpliendo, ellos estaban haciendo ruedas de prensa diciendo que estaban cumpliendo. Entonces, esto es lo que ha sido la historia que nosotros decíamos y nadie nos creía, y ahora las pruebas están empezando a aparecer. Los datos de la intervención de la Comunidad Autónoma de Extremadura a mes de mayo, que es cuando se producen las elecciones autonómicas, hablan de un retraso en el pago a proveedores de 10,4 días. Es verdad que el exceso era mayor en días en el Servicio Extremeño de Salud y por eso iniciamos una operación de crédito que la va a culminar él ahora, que es el Fondo de Facilidad, el FLA, que se está gestionando y del que está hablando en estos días con el Gobierno. Bueno, esas son las cifras que daban tanto Fernández Vara como José Antonio Monago. Está claro que no se ponen de acuerdo con la cifra. Sería una novedad que se pusieran de acuerdo. Yo creo que volvemos a lo mismo que comentábamos al principio en relación a otros temas, ¿no? Que podemos seguir discutiendo de si el y tú más, pero la realidad es que yo como empresario con el anterior gobierno, en lo poco o mucho que trabajábamos con la administración, pues llegamos a cobrar en 5 o 6 meses de retraso, y hoy lo poco o mucho que trabajamos con la administración seguimos con muchísimo retraso en el pago de ese calibre, y eso es una realidad
de la mayoría de las pymes y micropymes extremeñas, donde nos guste o no, se esté corrigiendo en mayor o menor medida, pues hay una gran dependencia de que la dinámica de pagos parta de la propia administración, porque es un cliente principal en muchos casos y vertebrador de la economía de nuestra comunidad autónoma. Algo a corregir, evidentemente, pero de momento analizamos realidades. Y lo que sí es cierto es que vivimos en un estado de morosidad permanente. Un estado de morosidad permanente en el que uno de los grandes responsables es la administración pública y otro de las grandes alertas y líneas rojas es que tenemos una ley de lucha contra la morosidad del 2004 que se reforma en el 2014 estableciendo un plazo taxativo máximo de 30 días a las administraciones públicas para pagar a sus proveedores y que no se cumple. Y ahora pueden venir el señor Vara, el señor Monago, como es su papel, su responsabilidad, pues a explicar, a intentar, pero la realidad hoy por hoy es esa, es decir, la administración no paga a 30 días. Es más, la media de retraso de pago es menor en las corporaciones locales, en los ayuntamientos, que muchas veces manejan presupuestos muchísimo más limitados que en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, entiendo que eso es una realidad, que por tanto esas cartas que tienen que ver con el tema del retraso y del incumplimiento de los plazos de pagos a proveedores están justificadas. No sé ya luego el uso electoralista que se haya hecho de esas comunicaciones y habría que ver las cartas, sus fechas y sus momentos para opinar con fundamento a todo eso, pero sería muy interesante, creo que muy responsable conocerlo con detalle y que desde luego es algo a solucionar. Hoy día evidentemente estamos hablando de un gobierno que lleva prácticamente 2 meses, que puede seguir amparado legítimamente en que está en ello, pero llegará un momento en que querremos ver resultados. Están elaborando ese plan de tesorería que se le exige desde el gobierno central y todos estaremos expectantes a que se cumpla, pero la realidad hoy sigue siendo que una pyme y una micropyme en Extremadura tiene retrasos enormes de pagos con la administración y en cambio debe atender puntualmente un montón de impuestos y cargas tributarias sin que existan mecanismos tan bien evidentes pero utópicos como compensaciones de créditos con la propia administración, que serían a veces tan sencillas de instrumentalizar y tan justas en este caso. Yo creo que aquí la clave puede estar en el Servicio Extremeño de Salud. Lo apuntaba Monago, de que se pagan 10 días en la Administración General y en algunos más en el Servicio Extremeño de Salud. Pero deben ser muchos más para que luego la media salga a 90. Claro. Debe ser es que estamos hablando de una media. Había un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reciente donde hacía una clasificación y un estudio de cuál era la situación de pago a proveedores de las distintas comunidades autónomas. Ahí nos cifraban en unos 72 días de media la demora en nuestra comunidad autónoma en cuanto a pago a proveedores, y ahí tenemos un referente ya oficial de lo que se está analizando desde el gobierno central. Evidentemente el recurso del FLA está ahí, pero tenemos un problema de liquidez en nuestra tesorería autonómica, que espero se resuelva cuanto antes por el bien de todos, pero la tesorería es algo corriente. Lo que habrá que ver luego es qué proyección, qué plan estratégico hay para que seamos sostenibles realmente, ¿no? Hay una cuestión muy hiriente en este asunto, desde mi punto de vista. Estamos hablando de pago a proveedores, es decir, de empresas o profesionales que facturan con IVA. La declaración del IVA hay que hacerla cada trimestre. Claro. Si te pagan a más de 90 días, quiere decirse que siempre tendrás facturas, como es cada trimestre cuando hay que pagar, siempre tendrás facturas que tengas que declarar, en las que tengas que declarar el IVA y pagarlo, pero que no hayas cobrado la factura. Es decir, que lo que está ocurriendo, que es una cosa que le pasa a profesionales a montón, y a pymes y a todo tipo de empresas, de que yo soy autónomo, por ejemplo, y estamos pagando un impuesto que no hemos cobrado, que no nos han pagado la factura. Y si el que no te ha pagado la factura es otro particular, bueno, mira, puedes comprenderlo, pero no, lo que está ocurriendo es que la administración, porque el Estado es uno, son cajones y compartimentos estancos, la administración en conjunto te está cobrando o te está exigiendo que le devuelvas un impuesto que no te ha pagado. Claro, eso me refería con la Entonces, claro, esa situación siempre será hiriente, pero sobre todo en época de crisis en la que el dinero circulante no es tanto, el negocio no es tanto, y las pequeñas empresas necesitan tener esa pequeña circulación de capital para poder funcionar. Entonces,
Es lógico que el señor Montoro, pues ministro de Hacienda, mande cartas y diga, pague usted. Es muy lógico que lo haga. Y es muy rechazable y muy lógico que la administración no cumpla esto, porque es que tenía que ser tan prioritario pagar esas facturas como pagar las nóminas de los funcionarios. Tenía que ser igual de prioritario porque la situación es exactamente la misma. Tanto necesita un funcionario el dinero del sueldo para comer como lo necesita un pequeño comerciante. Claro. Y termino enseguida, Ángel. Y el tema está en que evidentemente la situación ha mejorado mucho, claro. Decía Ángel, antes 5 y 6 meses, claro. Si siempre se ha dicho en este país que la administración paga tarde, pero paga. Ha habido más de 6 meses de retraso. Pero es que eso ya no es admisible. No es admisible. Claro, pero es que nos acostumbramos. Está incumpliendo la ley. Sobre todo porque, en teoría, con el flash se pone el contador a cero. El problema es que si no cambian los mecanismos de pago... Perdona, no, y la solución también está ahora mismo en el tejado del propio gobierno central, que es el que está reclamando que se baje esa morosidad, porque es el que tiene que autorizar el acceso al fondo de liquidez autonómico, y hasta que no se pueda acceder tampoco se puede rebajar, ¿no? El tejado, la pelota está en el tejado. Bueno, de hecho, una de las consecuencias que pueden acabar teniendo esas cartas, como el presidente Vara le está pidiendo a Montoro, no le da el plazo suficiente para elaborar ese plan de tesorería, o ese plan de tesorería al gobierno central no le parece suficiente, puede ser que desde el gobierno central se hagan cargo del correspondiente pago a proveedores y haya esa mini intervención en esa faceta y en ese aspecto de control de la administración autonómica, sí, con la consiguiente merma de esa autonomía, ¿no? Pero al hilo de lo que comentaba José Joaquín, es que realmente nos acostumbramos a cosas que son esperpénticas. Nos acostumbramos a financiar el Estado no ya solo con nuestros impuestos y con nuestros esfuerzos, sino también con nuestras propias deudas, es decir, con nuestros propios créditos. Es lo que comentaba al principio, que al final vivimos en ese estado de morosidad permanente donde no ser moroso es una excepción, en lo público y en lo privado. Y claro, ese disparate lo tiene que parar alguien. O sea, en este país tenemos que ser conscientes de que no puede ser normal que la administración tarde 6 meses en pagar cuando hay una ley que dice que tiene que pagar en 30 días y que no pase nada. Aplíquesele a los retrasos en el pago por parte de la administración, de cualquier administración, aplíquesele lo que hacen los bancos cuando tienes un descubierto en la cuenta corriente. Interesa. Aplíquesele eso, mire usted. Si mecanismos e ideas para eso. A ver, claro, y va usted que pronto se corrige el asunto. Cuando lo que valía 1.000 pase a valer 1.200. Bueno, estábamos hablando del Servicio Extremeño de Salud, que es el gran agujero en ese caso en las cuentas extremeñas, y también hay otro asunto relacionado con el Servicio Extremeño de Salud, que es la reapertura de los puntos de atención continuada. El consejero anunciaba este miércoles que en los próximos días se va a conocer ya el calendario, pero que se va a adelantar esa apertura. Se pensaba a final de año, al final va a ser entre los meses de octubre y noviembre. Al final, con todo esto, entre el pago, la morosidad, la apertura de nuevos servicios, a mí lo que me parece realmente interesante es saber cómo se va a conjugar ese plan de ajuste con los compromisos del actual gobierno regional, ¿no? Desde luego era un compromiso claro desde el principio y yo creo, yo que soy además de pueblecito pequeño, puedo llegar a conocer o a saber la angustia que puede suponer tener cerca un servicio de salud, ¿no? o lejos. Pero yo creo que era un compromiso y estaba claro que una bandera que política, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las banderas políticas luego, como estaba comentando Guadalupe, hay que ver cómo se sostienen, ¿no? Es decir, que no podemos seguir con la bola de nieve que nos acabe llevando al mismo sitio donde estamos intentando salir. Aquí hay que apelar a la responsabilidad, hay que apelar a un criterio de prioridad y hay un criterio de evidente equilibrio económico, que está claro que hay cosas que no tienen precio y que tienen todo el valor del mundo, y la salud y la seguridad de tener los servicios de salud próximos creo que es un intangible que no debemos intentar sostener como prioridad, pero también es verdad que tenemos los medios que tenemos y lo que no podemos decir, porque tampoco deberíamos engañar a los ciudadanos y no nos pueden tomar por tontos, es que vamos a poder con todo. O sea, estamos diciendo que no nos están mandando cartas desde Hacienda del Estado porque no pagamos. Y estamos diciendo que vamos a abrir EPAC, que vamos a pagar a todo el mundo, que vamos a... en fin, ¿cómo? Porque... No, Ángel, pero yo les decía antes, insisto, porque es una bandera que tengo en mi vida, y es... Quien debe gobernar es el gobierno
y el gobierno tiene que administrar, y el dinero es el que hay, como bien dices, pero que le corresponde al gobierno en cada caso y en cada territorio decidir si el dinero que hay se dedica a cañones o a mantequilla, que es la expresión clásica de la economía capitalista en la que estamos, y de la Biblia del capitalismo, que es el libro de Samuelson. Es decir, para que se entienda más fácilmente quien no conozca el asunto. Usted es el gobierno el que tiene que decidir si el dinero que hay, el gobierno en este caso presidido por el señor Fernández Vara, se dedica a abrir los puntos de atención continuada, se dedica a hacer carreteras, se dedica a organizar conciertos, se dedica a qué se dedica. Pero para que este gobierno, claro, pero para que este gobierno y todos los gobiernos tengan credibilidad, lo que deben dejar de decirnos es que van a poder dedicarse a todo. Claro. Porque es que eso ya está claro que es inviable, y que si lo hacen, va a ser a costa nuestra y a costa de volver a determinados sitios. No tiene por qué ser inviable. Yo me imagino que tienen las cuentas, existe unas responsables de Hacienda y de Economía, tienen las cuentas y tenemos tanto, y existe además un presupuesto. Y el presupuesto se aprueba en el Parlamento, que es una ley, la ley más importante que se hace cada año. Es viable, evidentemente es viable. Ahora, aunque fuese inviable, si un gobierno, un grupo parlamentario, la mayoría del Parlamento, saca adelante un presupuesto que es inviable, aunque fuese inviable, es responsabilidad de ese gobierno. Sí. Es su responsabilidad. Establecer las prioridades. Claro, evidentemente, exigirle hoy a usted dijo una cosa y no lo ha hecho. Porque a lo mejor no tenemos capacidad de atender 500 prioridades, y decirle a la gente que podemos atender esas 500 prioridades, pues a lo mejor es decepcionarla. Entonces creo que es más honesto, y me gusta mucho la idea de mejorar la vida de la gente. Pues vamos a ello, de acuerdo en que es el gobierno el que gobierna, pero desde aquí tiene que entender cualquier gobierno que el ciudadano esté cuando menos receloso de que lo que dicen que van a hacer sea finalmente lo que se pueda hacer, porque ya vivimos en una inercia continua de esperanzas frustradas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los políticos tienen que empezar a reconquistar lo que nunca debieron dejar de ser, ¿no? Que es los garantes de los intereses de la gente que les vota, ¿no? No creo que haya nadie con más capacidad que un gobierno, el que sea, en cada caso, porque es el que tiene las cuentas. Nadie hay con más capacidad. Ni capacidad ni potestad, la tienen ellos, claro. Que un gobierno para decidir si puede o no puede hacer frente a los gastos que conlleva las ofertas que está haciendo. Pero si eso hubiese sido así, no hubiésemos tenido la crisis que hemos tenido. Claro, es que son esos a quien hay que exigir. Y a las cartas de Montoro también. Tienes que exigir a posteriori. Mire usted dijo que iba a abrir el centro de atención continuada y no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues se me ha acabado el dinero. Entonces, ¿por qué lo dijo si no tenía dinero? Pero es a posteriori, es decir, es que yo el planteamiento que hago es cuando decía, es que no se puede con todo. Y usted es el gobierno el que tiene que saber con qué puede y con qué no puede. Y dentro de lo que puede tiene que saber qué es prioritario y más importante, o qué le interesa, aunque no parezca prioritario en el sentido de que vaya a tener una utilidad inmediata, pueda tenerlo para el futuro. Es el gobierno. Pero creo que es el mes que viene, cuando tiene gobierno regional, tiene que presentar el plan de ajustes, ¿no? que le ha pedido Montoro. Entonces suena cuanto menos un poco contradictorio cumplir con todo lo dicho. Pero lo tiene que presentar el gobierno, no lo tenemos que presentar nosotros. Claro. No, si son ellos los que tienen que decidir y tendrán, si el gobierno va a poder con los todo. datos. Que digo que no sabemos si el gobierno va a poder con todo, lo que sí sabemos es que la comarca de Sierra de Gata sí va a poder superar lo ocurrido este verano. Gata es protagonista esta mañana en la Asamblea y también lo va a ser esta noche. No sé si tenéis plan para la noche aquí en Mérida. Ir a un partido de fútbol. Un partido de fútbol solidario con la Sierra de Gata. Los mejores futbolistas extremeños de tercera y de los equipos de segunda vez se unen esta noche a las 9 en el Teatro Estadio Romano, en el Teatro de los Sueños de aquí de Mérida, con las cámaras de Canal Extremadura además en directo. Una iniciativa más para ayudar a esa comarca. Muy buena iniciativa solidaria, pero no solamente de solidaridad puede vivir Gata, ¿no? Y estábamos pendientes de ese plan de inversiones que se iba a presentar hoy en la Asamblea. Para una noche muy especial. ¿Te vas a pasar por el Romano?
No voy a estar aquí en Mérida, Seguramente lo puede ver por televisión, porque me parece atractivo para mucha gente ver, sobre todo, gente, grandes figuras que están ahí, grandes nombres que están en la memoria de muchos aficionados al fútbol, ¿no? Y pues seguramente lo vea por televisión. Ahora, el tema de Gata, me parece, primero, se ha producido la catástrofe, hay que atenderla, hay que intentar sacar a la comarca del daño que ha sufrido y procurar que no vuelva a producirse. Y esto es lo que me parece más importante, procurar que no va a producirse ni en Gata ni en ningún sitio. Entonces, hay que estudiar muy bien por qué se producen los incendios. Claro, no, se producen los incendios porque seguramente alguien va con la mecha y prende fuego, porque se ha hablado de intencionalidad en este caso. Eran varios focos, me parece que eran 4 o 5. Bueno, alguien va con la mecha y claro, siempre habrá un loco, un aprovechado, un delincuente, alguien que... Y eso es muy difícil controlarlo. Pero no arde el bosque, no arde ninguna sierra si está cuidada en el sentido tradicional de las explotaciones de siempre. Porque es difícil que se queme tantas miles de hectáreas si la vegetación es autóctona, por ejemplo. Y si a esa zona se le